Bien, 9:34, vamos a avanzar con nuestra revisión de Voces del Poder del día de hoy en este espacio de conversación con nuestros panelistas, proyectando ya lo que será este escenario 2025 y no solo desde la óptica de la carrera presidencial, que es uno de los temas que se ha tomado probablemente la agenda en las últimas semanas, sino más bien de las prioridades también legislativas y del gobierno. A partir de marzo próximo ya el estado de ánimo empieza a cambiar en los próximos días, nos ponemos a tono con el reinicio de actividades no solo escolares y académicas, sino también marca el reinicio del trabajo más a fondo y desplegado en terreno también del gobierno. Vamos a conversar de este tema junto a nuestros panelistas el día de hoy. Estamos junto a el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y está también con nosotros Eduardo Cretón, abogado y ex convencional constituyente. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en Voces del Poder en esta edición de martes. Bueno, hablemos de lo que vendrá en marzo. No es por ser, por tratar de aguarle la fiesta, digamos, ¿no? de verano, pero está a la vuelta de la esquina, queda muy poquito. Y sabemos que eso marca un punto de inflexión también en la agenda política. Y por eso queríamos proyectar ese escenario a partir de lo que vendrá en unas semanas más. Andrés, ¿cuáles crees tú que son las prioridades que debería tener en cuenta el gobierno en el regreso ya de marzo del trabajo político más intenso? A mí me parece que las prioridades del gobierno siempre tienen que ser las prioridades ciudadanas y ahí hay un trabajo importante, por ejemplo, en la implementación del Ministerio de Seguridad que fue recientemente aprobado. Eso también requiere un trabajo administrativo, de orden, de ver cómo eso va ocurriendo para que pueda implementarse pronto. También yo creo que en temas legislativos está presentado hace un tiempo ya el proyecto que pone fin a la deuda educativa y crea un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, que creo que es un proyecto bien importante, al igual que como pasó en pensiones. Vemos que dos gobiernos anteriores intentaron hacer un proyecto en esa materia y no se logró. Esperemos que esto también sea el caso, en donde se pueda modernizar el sistema de financiamiento de la educación superior, que significa una alta carga fiscal, bastante ineficiencia y también una pesada mochila de deuda para muchos estudiantes. También tenemos todos los avances en el Sistema Nacional de Cuidados, tanto en su arista legislativa como administrativa de implementación y crecimiento de los programas que pongan en el centro. Ahora, Andrés, tú decías que las prioridades del gobierno siempre tienen que ser las prioridades ciudadanas. ¿Están en sintonía en este caso? Yo creo que sí, por eso mismo la estoy mencionando. Creo que obviamente seguridad es una de las prioridades y por eso fue uno de los puntos que partí. Me parece que los otros puntos también son importantes. En cuanto a educación, creo que para quienes están en la educación superior, para quienes tienen una pesada mochila de deuda, sin duda esto es una prioridad. Sistema Nacional de Cuidados, para qué decir, para todas las personas que necesitan cuidados o que son cuidadoras también es muy importante y también para la sociedad en su conjunto. También aborto legal, no sé si va a entrar en marzo, pero debería ser uno de los proyectos que ingrese el gobierno y se entre a la discusión, que me parece relevante que se dé esa discusión de manera democrática de cara a la ciudadanía. Demos un vistazo general también, Eduardo, a estas prioridades. ¿Cuáles deberían ser a tu juicio? A ver, yo creo que de lo que hablaba acá recién, faltó algo que es súper importante y que se ha hablado demasiado por parte del gobierno, pero que todavía no se concreta, que es la agenda pro crecimiento. Yo creo que si hay algo en que estamos en deuda en este gobierno es el crecimiento. Estamos creciendo menos que el mundo, estamos creciendo, somos de los países que está más flojito en temas de crecimiento a nivel de la región, y la verdad es que se habla mucho de la permisología, pero se hace poco. Yo espero que uno de los proyectos que pueda avanzar sea la ley marco de autorizaciones sectoriales, que de hecho el propio ministro de Economía se comprometió a que esta ley va a estar lista entre enero y marzo. Sí. Bueno, le queda en el Senado. En el Senado. Le está quedando un mes, ministro, porque en febrero los parlamentarios no están disponibles, pero yo espero que en marzo este sea un tema urgente. ¿Por qué tan relevante? Porque hay que volver a poner al país en marcha. Yo creo que hay que volver a crecer y en ese sentido uno espera una agenda que sea pro crecimiento, que vaya en la línea primero de terminar con la permisología, pero también hay otros temas que están pendientes. Tenemos que hablar qué va a pasar con los impuestos. Yo esperaría que haya una rebaja de impuestos que vuelva a incentivar el venir a invertir a Chile. Yo creo que hay que generar incentivos para que el empresario chileno vuelva a invertir su plata en el país. Por ejemplo, volver a hablar con la discusión del FUT. Hay que también ver qué es lo que pasa con la invariabilidad tributaria. Yo esperaría que no llegáramos a marzo
proponiendo una reforma tributaria o algo por el estilo, sino que todo lo contrario, dando certezas de que el país se va a volver a poner en marcha. El gobierno comprometió ese proyecto para cambio, el último proyecto de cambio impositivo. Sí. Yo espero que esa discusión la vayamos dejando de lado, porque el solo hecho de anunciar una reforma tributaria o lo que sea ya te espanta la Pero la podría inversión. incluir Ahora, una rebaja de impuestos en todo caso, a la primera categoría. Yo espero, de hecho, fue uno de los compromisos que se hizo con respecto a la reforma de pensiones, y espero que eso también se cumpla, sobre todo para las pymes, porque acá se generó una carga muy grande para la pequeña y mediana empresa. Y lo último, creo que también hay que poner el foco en reducir el gasto fiscal. O sea, este déficit del 2,9% está generando una mochila muy pesada, ya sea para sea quien sea el próximo gobierno, y por lo tanto yo espero que también eso esté sobre la discusión pública. Andrés, son focos distintos en todo caso, ¿no? O sea, son agendas complementarias y paralelas que se tiene que avanzar. Efectivamente, la ley marco permisos sectoriales es algo que se ha impulsado de este gobierno, que es un trabajo bastante serio, metódico, para revisar cada una de las autorizaciones no ambientales que tienen que pasar los proyectos para efectivamente hacerlas más eficientes, pero sin desproteger también. A veces se habla como, bueno, que se haga lo que quiera y desprotejamos el medio ambiente, desprotejamos el patrimonio, y no es ese el foco, sino el foco va a ser lo más eficiente, que se respeten los tiempos, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora viene en el tema tributario y me parece que hablar de déficit fiscal y por otro lado proponer rebajas tributarias no tiene mucho sentido. Efectivamente se plantea una rebaja a la primera categoría, pero que va de la mano con la desintegración, en donde efectivamente los dueños de las empresas no reciban este beneficio y este crédito que reciben por los impuestos que pagan sus empresas, y este beneficio que tienen las rentas del capital por sobre la renta del trabajo hoy día en nuestro sistema, que esperamos que se elimine. Y sobre lo del ajuste fiscal, de gasto fiscal, efectivamente la ley de responsabilidad fiscal llama a que se muestre cómo se van a cumplir las metas fiscales. También es bueno recordar que ninguno de los gobiernos anteriores ha cumplido sus metas fiscales, ha cambiado los decretos de política fiscal. Pero acá una desviación sustantiva, decía el ministro. Punto del PIB, digamos. Pero varias veces hemos tenido desviaciones bien sustantivas por distintos motivos. Bueno, para qué decir en la pandemia, obviamente se entiende, pero también en otros momentos. Y sobre recortar el gasto público, me llama la atención que hoy día se releve tanto ese punto. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que lo que se necesitan son más ingresos fiscales para poder hacer frente a las demandas ciudadanas. Si vemos, por ejemplo, cuando gobernó el presidente Piñera en sus 2 periodos, en sus 8 años, tuvo aumentos de presupuesto, aumentos de gasto. Ninguno de los 8 años que tuvo decidió hacer un recorte fiscal, a diferencia de este gobierno que el primer año tuvo que hacerlo por la pandemia y que nunca es fácil. Por lo tanto, de repente decir el voleo, hay que recortar el gasto público, yo pregunto, ¿desde dónde? Y no desde, espero que la respuesta no sea el panfleto que suele usar Milei, no, los amigotes, la casta, no. O sea, proponer un recorte de 9.000 millones de dólares es grande. ¿Qué programa van a recortar? ¿Qué programa yo creo que ahí tenemos dos problemas. Primero, hay que empezar a hablar seriamente de los programas públicos que no están funcionando. Y segundo, es que también tenemos un serio problema con el empleo público. O sea, el empleo público está llegando a niveles nunca antes vistos. Y eso que tú dices, claro, ningún gobierno recorta gasto. Efectivamente, eso es lo que va produciendo que se acumule y se acumule y se acumule la mochila, y que hoy día estamos hablando que la deuda pública está en sus niveles más altos históricamente, un 42% del PIB. Entonces, hay un problema serio, yo creo, con el gasto fiscal, y hay que empezar a ordenar la casa. Ahora, hay otros temas más en la agenda del gobierno que van a empezar a proponer de marzo. Van a estar los temas valóricos, por supuesto, y yo creo que esto del aborto libre probablemente es para hablarle al público pensando en la elección más parlamentaria. Bueno, y para allá va mi siguiente pregunta, que tiene que ver cómo se van compatibilizando estas prioridades con un año electoral, porque sabemos que los incentivos ahí van cambiando también. Eduardo. Sí. Yo creo que lo del aborto es un poco de eso, es hablarle más bien a su público más ideologizado, que tiene que lograr movilizar el gobierno para la elección parlamentaria. Ahora, en educación, que también el gobierno yo creo que va a tratar de poner en la agenda pública el tema de la educación, yo esperaría que se dé vuelta la mirada, porque lo que hemos tenido durante este gobierno es un gobierno que se ha preocupado, y bueno, y es parte de la génesis, ¿no?, del movimiento estudiantil, preocuparse de la educación universitaria, cuando en realidad la verdadera crisis la tenemos en la educación pública. Cuando tú ves los resultados de la PAE reciente, te das cuenta que hay un colegio municipal y un colegio particular subvencionado, es un desastre. Cuando tú ves las pruebas internacionales y ves que Chile es de los más porros del curso, es un desastre. Cuando vemos el ausentismo escolar y te das cuenta que hay 850.000 alumnos que están teniendo ausentismo escolar, es grave. Cuando tú ves lo que está pasando con los liceos emblemáticos, con la violencia dentro de la sala de clases, me parece gravísimo. Y por lo tanto yo esperaría que ojalá el gobierno, si es que va a tomar la agenda en materia educacional, vea seriamente cómo han sido las reformas o cómo han afectado las reformas que ellos mismos impulsaron durante el último año, y que hoy día nos tienen con una crisis educacional en el sistema escolar que nunca antes habíamos visto.
Andrés. Yo discrepo y ahí podremos ver los datos. Sin duda que la educación pública y la implementación de la nueva educación pública, de la municipalización, es un trabajo arduo que tiene gran parte de los esfuerzos del Gobierno y del Ministerio de Educación puesto en ello. Pero cuando hablamos del proyecto de ley de fin al CAE y de terminar con la deuda educativa, también tiene que ver con ser responsables fiscalmente y poder cambiar un sistema que está siendo tremendamente caro para el Estado y para la educación superior. Y para finalmente el Estado, por lo que subvencionando las ganancias de la banca, subvencionando todas las garantías que se ejecutan, está haciendo una mochila muy pesada. Y uno puede ver el informe financiero del proyecto como ve que genera más ingresos, o sea, genera un menor costo que el sistema de hoy día. Y justamente eso permitirá tener más espacio fiscal para hacerse cargo de los otros problemas de la educación escolar, de la educación preescolar, que estamos de acuerdo que también requieren un foco importante, pero ahí parte importante de lo que se está haciendo en educación superior busca también liberar recursos para que se puedan poner prioridades en la educación escolar y en la educación preescolar. Andrés, estamos junto a Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, y Eduardo Cretón, abogado y ex convencional constituyente, aquí en Voces del Poder. Vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos al corte, quería dejar planteado precisamente en el escenario electoral de qué forma el gobierno, crees tú, Andrés, va a trabajar los temas que son propios de su agenda también y cómo compatibilizarlos con otras de las prioridades que ya describíamos en esta primera parte de la conversación. Nos vamos a ir a una pausa, son las 9:45, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. En Chile, la innovación está redefiniendo el desarrollo de productos con impacto global. Dos empresas chilenas, Coptec y Maui & Sons, han combinado su experiencia para revolucionar los zapatos escolares. Gracias a la tecnología antimicrobiana de Coptec, se incorporan los aditivos de cobre en polímeros avanzados. Esto permite la fabricación de una tela interior que elimina bacterias y hongos, dando a la plantilla una calidad superior que asegura la higiene y bienestar para los estudiantes. Pero la innovación no se detiene ahí. Este calzado se destaca por ser reforzado y resistente, capaz de soportar el ritmo imparable y exigente del día a día durante todo el año escolar. Más que un calzado, estos zapatos representan el futuro de la tecnología chilena aplicada al bienestar y la comodidad. Coptec y Maui & Sons caminan juntos hacia un futuro mejor. En CNN Chile, te contamos las nominaciones a los premios Oscar. Categoría Mejor Animación. ¡Mente de Riley! ¡Furia! ¡Ya verán! Intensamente 2. ¡Somos emociones reprimidas! El día de inventarnos es... Wallace y Gromit. La venganza se sirve con plumas. Trabajando. Un gnomo inteligente. A pesar de mis males, no... Memorias de un caracol. Vaso medio lleno. Adiós, Gracie. Adiós, Gilbert. Flow. Robot salvaje. Conozca más detalles de los premios de la Academia en CNN Chile y en todas nuestras plataformas. Vacaciones 2025, vamos otra vez. Si van a viajar por tierra, atención con estos datos útiles. Para ahorrar benzina, procura evitar acelerar bruscamente, no sobrecargar el auto, revisar la presión de los neumáticos. Y cuando vayas por carretera y si tienes aire acondicionado, viaja con las ventanas cerradas. También es una forma de ahorrar combustible porque el auto hará menos fuerza para desplazarse. Manejar con las ventanas abiertas incrementa la resistencia aerodinámica. Y para comparar el precio de los combustibles, te dejo dos alternativas. Benzinaenlinea.cl, una herramienta de la Comisión Nacional de Energía que ayuda a identificar las estaciones de servicio más cercanas y nos muestra los precios de cada una de ellas. También ofrecen los puntos eléctricos que nos rodean. Preciobenzina.cl es otra plataforma. Revisa nuestro contenido y sigue informado en cnnchile.com y en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio.
AM. Estamos en Voces del Poder, 9:49 en vivo, hacemos CNN Chile Radio aquí en CNN Chile junto a Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, y Eduardo Cretón, abogado y ex convencional constituyente. Y antes de ir a la pausa, Andrés, planteaba el tema respecto al foco de esta campaña. ¿Dónde debería estar, a tu juicio, en un año electoral, donde hay elección parlamentaria, donde habrá una elección presidencial también bien importante? ¿Dónde debe estar el foco para el gobierno en el desarrollo de esta agenda? ¿Es necesario ir recuperando aquellos temas más propios que lo llevaron a la moneda al presidente Gabriel Boric, o una gestión más pragmática? ¿Cómo compatibilizar ambas cosas? Porque probablemente hablar del recorte del gasto fiscal no es un tema muy sexy, digamos, para las bases del Frente Amplio ni de los sectores oficialistas, ¿no? Probablemente la agenda valórica les hará mucho más sentido. ¿Cómo compatibilizar las dos cosas? Yo creo que siempre hay una responsabilidad, obviamente, de estar en el gobierno, de hacer frente a los problemas, a las urgencias, a las necesidades ciudadanas, y ese tiene que ser el foco central del trabajo gubernamental. Y en ese sentido creo que el año electoral abre muchas veces oportunidades a que el Congreso está más en el escrutinio público de lo que suele estar. Y eso permite abrir ciertas discusiones, permite dar ciertas conversaciones donde la gente está mirando más lo que pasa en la política, porque hay elecciones. Y eso creo que es bueno. Creo que es bueno que la política se haga siempre de cara a la ciudadanía, de cara a la gente, y eso un año electoral muchas veces lo permite. También es cierto que a veces están los temas de los tiempos, muchos de los parlamentarios están en campaña, eso cuesta de repente tener una agenda tan nutrida o tan robusta de materias legislativas, pero sí que avance en ciertos puntos importantes, el tema tributario, como hablábamos antes. Yo creo que el tema de aborto legal sí es un tema importante, no tiene que ver solamente con hablarle a un público específico, tiene que ver con un tema de derechos de las mujeres desde nuestra perspectiva, y que es un tema que nos parece relevante que se discuta. ¿Eduardo? A ver, yo creo que obviamente en año electoral el gobierno empieza a ver cuál es su legado. Y ahí yo creo que hay varias diferencias dentro del propio gobierno, porque por una parte están quienes dicen: oye, hay que preocuparse de la urgencia ciudadana y de las prioridades de la ciudadanía. Y por otra parte están quienes sienten que este gobierno se ha transformado en un gobierno socialdemócrata y por lo tanto van a buscar agudizar precisamente aquellas cosas que le hacen sentido al votante más duro del Frente Amplio. Por eso la agenda de aborto libre, por eso incluso cuando se está discutiendo la reforma de pensiones, un grupo de parlamentarios que presentó el proyecto de ley del administrador estatal, que es un tema que está ahí. También. Otros presentaron proyectos de ley para nacionalizar los fondos de pensiones, por lo tanto uno ve que están más o menos divididos. Ahora, con respecto al legado del gobierno del presidente Boric, es curioso, porque cuando uno escuchaba al presidente Boric en campaña, decía que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Y durante el gobierno del presidente Boric parece ser que la ciudadanía reivindicó esos 30 años que por tanto tiempo vilipendiaron. No es por nada que durante este gobierno se haya ratificado la Constitución vigente, se haya fortalecido la capitalización individual y ahora estemos volviendo a hablar de crecimiento. En buena hora, dices tú. En buena hora. ¿No? Ahora, lamentablemente yo creo que eso no es precisamente porque el Frente Amplio y el Partido Comunista se hayan convencido de que la Constitución vigente es buena, se hayan convencido de la capitalización individual o de la necesidad de volver a crecer. Yo creo que es simplemente porque la misma ciudadanía le dio la espalda al proyecto con el que llegó a gobernar el Frente Amplio. Recordemos que era fin a la AFP y terminamos fortaleciendo la AFP. Recordamos que era nueva Constitución y terminamos ratificando la Constitución del 2005, el 80, como la quieran llamar. Y por lo tanto hay una derrota ideológica muy profunda del gobierno y eso se va a hacer sentir en la elección parlamentaria en el oficialismo. Está interesante ese punto. ¿Hay una derrota, Andrés? Yo no lo veo así. Yo creo que, primero, decir que hay una ratificación de la Constitución. No creo que los procesos constituyentes hayan sido una ratificación de la Constitución. Y recordemos que tuvimos plebiscitos donde una amplia mayoría quería cambiarla. Lo que tuvimos fueron dos proyectos que no convencieron a una mayoría ciudadana en ninguno de los dos casos. Y que prefirieron por lo tanto, la actual, pero versus otra. La Constitución vigente es la Constitución más democrática de la historia del país. No lo sé, no me parece por su origen. O sea, sobre dos plebiscitos, digamos. Yo no diría que una constitución que se impuso en dictadura. Es que ahí es donde empiezan a aparecer las contradicciones del Frente Amplio, porque cuando ustedes dicen hemos virado la socialdemocracia. Nosotros no hemos dicho eso. Pero eso parece ser, que el gobierno del presidente Boric es un gobierno socialdemócrata, digamos. O siguen vigentes las demandas que planteó el Frente Amplio con las que llegó al gobierno, que eran precisamente aquellas que ustedes plasmaron en la Convención Constitucional. Entonces la pregunta es, ¿siguen reivindicando la plurinacionalidad? ¿Siguen reivindicando terminar con la educación particular subvencionada? ¿Siguen reivindicando la nacionalización de los fondos de pensiones o han abandonado esa agenda? Es que no hemos dicho, o sea, si tú ponías una agenda que no hemos dicho, como... Es que está por escrito, pues.
la nacionalización por la de fondos de propuesta pensiones o terminar con la educación particular por la primera propuesta constitucional. Es una propuesta constitucional que se llegó en un órgano colegiado de Pero ustedes llamaron a votar a prueba. Pero porque nos parecía que era una buena constitución, a pesar de que en algunas cosas no hayamos estado de acuerdo, y no terminaba con la educación particular subvencionada. Pero bueno, yendo más allá al punto de fondo, nosotros mantenemos ciertas demandas. Por ejemplo, en el tema de pensiones, lo que hemos dicho es que se logró un acuerdo en donde tenemos minoría parlamentaria, en donde creemos que se abren parte importante al abrir un pilar de seguridad social. Eso es lo que nosotros creemos que es relevante, más allá de que efectivamente también se aumente la capitalización individual, pero hoy día se abre un pilar que no existía. Y nos parece que eso es bien relevante y creemos que quedamos pendientes en temas de industria. Y eso vamos a seguir insistiendo porque creemos que los debates en política no se cierran. Y por lo tanto, creer que las industrias de la AFP requieren cambios importantes, más allá de que la licitación de stock sí le pone un cambio importante. Yo creo que las AFP hoy día, después de esta reforma, van a ganar menos, van a tener menos poder de mercado, van a tener menos utilidades y creo que eso es algo positivo. Pero creer que tiene que entrar un ente estatal también a modificar ese mercado, a poner competencia, a poner todas reglas, por supuesto que nos parece. No lo pudimos lograr en esto porque no tenemos un Congreso favorable, pero eso no nos impidió lograr otras cosas, como este pilar de seguridad social, como lograr también la licitación de stock y otros puntos relevantes que, sobre todo, van a hacerse cargo de la urgencia de las bajísimas pensiones que entregaba este sistema de capitalización individual que conocíamos antes de este gobierno. Eduardo, ¿tú crees que el gobierno corre el riesgo de sufrir el síndrome del pato cojo a propósito de los elencos ministeriales también? Carolina Toá está en la duda si es que será candidata presidencial o no, eso está por verse. Probablemente en marzo tengamos muchas más señales más claras, pensando que en abril vence el plazo para inscribir las elecciones primarias, si es que se realizan efectivamente o no. ¿Corre ese riesgo el gobierno? A ver, yo creo que el riesgo que corre el gobierno va a ser, por una parte, su electorado más duro, que efectivamente reivindicaba los procesos constitucionales, lo que se planteó ahí, versus un electorado que terminó finalmente abrazado a la concertación. O sea, no por nada hoy día el Frente Amplio le va a tocar la puerta a Michelle Bachelet y gran parte del gobierno a pedirle que sea candidata presidencial, cuando fue la concertación y lo que ejemplificó en algún momento Michelle Bachelet, lo que criticaron durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que acá va a haber un proceso bien complejo para el oficialismo, en el sentido de que algunos miran esto como maduración política, es decir, estar en el gobierno significa pagar costos, digamos, sí. Y efectivamente nosotros hemos abandonado esa tumba del neoliberalismo o las transformaciones profundas y sociales que quisieran hacer, las abandonamos y nos dimos cuenta que la realidad es otra cosa. Y por otra parte, ¿quiénes van a ver todas esas renuncias como debilidad de una izquierda que abandonó finalmente ese proyecto revolucionario? Y por lo tanto ahí vamos a ver una tensión que yo creo que sobre todo se va a plasmar ¿Significa mucho que en el Partido desmarque del Comunista. gobierno de algunos sectores? Yo creo que va a pasar de todas formas. ¿Andrés? Y uno ve que el Partido Comunista está siempre ahí tironeado dentro del gobierno. Yo creo que efectivamente hay diversas voces y van a haber voces más complacientes, otras voces más críticas respecto a lo que es el gobierno, pero creo que se plantea una falsa caricatura como de maduración o de cambio, o de abandono de bandera. Nosotros siempre hemos creído, primero, en las vías institucionales, y así lo hemos demostrado desde que decidimos crear partidos, hoy día decidimos fusionarnos, decidimos fortalecer la institucionalidad, los procesos constituyentes también fue una canalización institucional que buscamos darle a un malestar social importante. Y por lo mismo, creo que hoy día nosotros, y siempre lo hemos sabido, que para gobernar, para generar cambios se requieren mayorías sociales y políticas. Y hoy día nosotros hemos hecho un gobierno de coalición. Desde el principio de este gobierno ha sido un gobierno de coalición que ha incluido a varios partidos, a 8 partidos, y por lo tanto decir que ahora hay un cambio y que vamos a abrazar. Entendemos que para que nosotros somos un actor político relevante, pero que requerimos de otros actores políticos con los que tenemos cierta sintonía para generar esas mayorías para las transformaciones. Creo que el ejemplo de pensiones es un buen ejemplo en donde se logran ciertas cosas, otras quedan pendientes, y así es la política. Constantemente se van logrando ciertos avances sociales desde nuestra perspectiva, y otras cosas, si es que no están las mayorías para hacerlo, evidentemente no se van a poder hacer, porque así es la democracia. Estamos aquí en Voces del Poder con Andrés Kuble y Eduardo Cretón. Para ir cerrando, antes que se nos vaya el tiempo, quería preguntarles también respecto a otro tema, porque ayer conocimos que el diputado Joaquín Lavín Jr. En el Congreso reconoce fraude y devolvió 7 millones de pesos al Congreso. Según la explicación que dio, es que lo hizo por si pudiera existir algún error en la imputación de gastos. Todo esto tiene un contexto más amplio y que tiene que ver con la investigación de la Fiscalía en contra de su esposa, la exalcaldesa Katy Barriga, que luego deriva también una investigación en particular respecto a gastos de parte del diputado
Lavín León. Primero, ¿cómo interpretan ustedes la señal que da Joaquín Lavín, el diputado, al devolver estos recursos y la argumentación que utiliza también el diputado? Yo creo que siempre en derecho, cuando se repara el daño causado, es un atenuante, digamos. Pero acá yo creo que lo que hay es algo al menos dudoso, esto de devolver 7 millones, por si acaso. Yo espero creo que es una buena señal que se hayan devuelto. Son más por lo que se está investigando, y que la investigación siga su curso natural y que determine si es que efectivamente hubo o no alguna irregularidad. ¿Pero no significa asumir cierta culpabilidad? Yo creo que hay un dejo de eso. Hay que ver bien cómo justifica esta devolución. Sí. De todas formas, yo creo que si es que llegase a haber una irregularidad, me parece una buena señal haber devuelto los dineros. Andrés. A mí me parece extraña a lo menos la explicación de por si hubiese algún error. Es bastante simple, los servicios se prestaron, no se prestaron, tenían relación con la labor parlamentaria, no tenían relación con la labor parlamentaria. No hay mucho campo en donde pueda quizás haber la duda si existe un error. Si existe un error o no. Si acaso, claro, o existe un error o no existe un error, o existe dolo o no existe dolo también, si esa es la pregunta, no solo el error. Y ahí yo creo que es importante que efectivamente se investigue, que se llegue hasta la última consecuencia y que no existan defensas corporativas de ninguno de los partidos, de atenuar las cosas. Si vemos que hay hechos de corrupción, de mal uso de gastos de fondos públicos, lo que se tiene que hacer es que exista una condena transversal, que existan las investigaciones independientes del sector que sea. Creo que eso ayuda a que esto no ocurra en el futuro. Claro, por cierto, la devolución de estos dineros no termina con el delito, ni extingue la investigación tampoco. Sí se podría considerar un atenuante, eventualmente. Pero la investigación tiene que seguir su curso natural. Y la lleva adelante la fiscal Constanza Encina. Eduardo Cretón, abogado y ex convencional constituyente, y Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Andrés. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. 10 de la mañana en punto, a la pausa. Seguimos con CNN Chile Radio al regreso.